8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a la doctora Rocío Silva, excongresista de Perú y exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos. ¿Cómo está, doctora Silva? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenida. Nos acompaña vía telemática desde el Perú. Le acompañamos en Quito, Ecuador, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La crisis en el Perú parece que no tiene solución. Lo último que se conoce es que se ofrece poner en libertad a un determinado número de personas tras esta arremetida y uso excesivo de la fuerza pública contra los manifestantes. Una situación que no sé si se ha vivido antes en el Perú, usted nos dirá, doctora. Yo creo que con el cambio que hubo de gobierno, la salida de Castillo, esto ha ido de mal en peor. Pero ¿cuál es la situación actual en el Perú y si esto se ha repetido antes o es la primera vez por la que están atravesando una crisis de esta magnitud? Buenos días, bienvenida. Encienda su micrófono, doctora, por favor, no la escuchamos. Perdón. Buenos días, Licenia y Alexis. La verdad que es una situación muy compleja, muy difícil. Es una situación casi inédita en los últimos 20 años, porque en el Perú han habido conflictos sociales debido a temas básicamente socioambientales o ecoterritoriales. Esta es una crisis total de todo el país, una crisis política. Y claro, sí, han habido, digamos, situaciones previas, ¿no? Como ustedes saben, nosotros en el Perú vivimos un conflicto armado interno que comenzó en 1980 con acciones de Sendero Luminoso y que después se convirtió por la espiral de violencia en una situación muy grave y produjo aproximadamente 69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero eso, digamos, tratamos de cerrarlo en el año 2000, en que hubo una transición a la democracia y a partir de ese momento han habido, en teoría, gobiernos democráticos, ¿no? Pero lo que está sucediendo ahora en el país sí, digamos, pone en cuestión si esto es o no es una democracia, porque no solamente estamos hablando ya de 62 personas fallecidas desde diciembre, desde el 7 de diciembre hasta este momento, por uso abusivo de la fuerza de la Policía Nacional y del Ejército, sino también el día sábado se produjo algo que también es inédito en estos 20 años, que fue la irrupción de la Policía Nacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a los, digamos, movilizados que habían venido de varias zonas del sur del país, específicamente de Puno, de Ayacucho, etcétera, que se encontraban ahí, digamos, refugiados pernoctando, ¿no? ¿Cómo le va, doctora? En otras condiciones le diría que es un gusto conversar con usted, pero la verdad es que ahora nos convoca a hablar de temas delicados, y usted lo decía bien, es un momento crítico, es una coyuntura muy difícil por la que atraviesa su país, pero a pesar de eso le enviamos siempre un abrazo y nuestro agradecimiento por atender siempre nuestras invitaciones. Yo quisiera su lectura, doctora, para tratar de entender acá en Ecuador cuál fue el origen y cuál es el origen de esta crisis que actualmente vive el Perú, considerando que es, digamos, no algo que pasó ayer o no algo que empezó con la elección de Castillo, sino algo que viene de muchísimo tiempo atrás, porque la democracia peruana, como la democracia de muchos otros países de la región, como nos pasó a nosotros también en finales del siglo anterior, a inicios del nuevo siglo, ha sido una democracia que se ha mostrado débil, un poco frágil y siempre dependiente de factores o externos o de, por ejemplo, la toma de decisiones dentro de los cuarteles militares antes, policiales ahora. Entonces quisiera una lectura suya de la coyuntura de Perú para tratar de entender nosotros acá. Bueno, si hay, digamos, una lectura a largo plazo y una lectura a más o menos corto plazo, ¿no? O mediano plazo. La de largo plazo es la situación, digamos, de exclusión, de subalternización de la población andina, de la población siempre, digamos, sometida, etcétera. Y eso, bueno, en eso estamos pues bastante hermanados con Ecuador, Colombia, en fin. Y eso, digamos, no lo dejo como un factor importante porque una de las situaciones de lo que nos están pidiendo, lo que exige la población en el sur andino, es que se les haga caso, que se respete su voto, ¿no? Ese es un tema fundamental.
pero digamos que la crisis actual podríamos decir que comenzó en el año 2016, cuando perdió Keiko Fujimori y ganó Pedro Pablo Kuczynski, y la bancada del Fujimorismo en el Congreso se dedicó a petardear el gobierno de Kuczynski de tal manera que finalmente tuvo que renunciar. Ahí subió Vizcarra, ¿no?, como reemplazante, porque él era también el vicepresidente en la fórmula a la presidencia. Y bueno, también Keiko Fujimori fue y le impuso condiciones, ¿no? O sea, le dijo, saque este ministro, ponga este otro. Y él dijo, bueno, pero yo soy el presidente del Perú, no le voy a hacer caso a usted. Y entonces comenzó la guerra contra Martín Vizcarra, que terminó con una vacancia en el año 2020, y donde subió efímeramente como presidente del Perú Manuel Merino. Hubo unas movilizaciones muy fuertes, murieron 2 personas en Lima, Inti Sotelo y Brian Pintado, y bueno, subió en esa situación Francisco Sagasti para simplemente convocar elecciones. Se convocaron elecciones y ahí ganó Pedro Castillo. Y sucedió lo mismo que en el año 2016. En primer lugar, se presentó Keiko Fujimori, quedaron para la segunda vuelta, y entonces Keiko Fujimori tenía la mayoría en el Congreso, no la tenía Pedro Castillo, porque se partieron, en fin, por diferentes temas. Y lo que ha sucedido es que el Congreso comenzó con una guerra fuertísima en contra del Poder Ejecutivo. Y junto con todo eso también ha estado, digamos, un factor importante ha sido la impericia de Pedro Castillo y, bueno, lamentablemente también los signos fuertes, inequívocos de corrupción, ¿no? Entonces todo eso ha constituido, digamos, esta tormenta perfecta, en la que además el 7 de diciembre Pedro Castillo da un golpe, o sea, da un mensaje a la nación y dice que va a cerrar el Congreso, y no solo eso, sino que va a reestructurar el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Y, según dicen, dio órdenes para que detengan a la fiscal de la Nación. Es decir, un golpe a todo, o sea, no se puede negar eso, ¿no? Nadie esperaba esa reacción de Castillo. Le pregunto esto por qué, doctora, porque, digamos, mucho se comentó de que a Castillo lo engañaron, de que él lanza ese anuncio supuestamente porque además, digo, solo, ¿cómo se aventura a anunciar el cierre del Congreso si es que detrás no están las Fuerzas Armadas, por ejemplo? ¿Qué pasó ahí? ¿Él lo decidió solo? ¿No había un equipo de asesores, ministros? ¿Qué sé yo? ¿Qué se comenta en Perú sobre aquello? No, sin duda alguna hubo evidentemente asesores, ¿no? Porque el discurso que dio Castillo el 7 de diciembre a las 11 de la mañana no fue un discurso que él podría haberlo escrito, porque era un discurso que tenía, digamos, bastantes puntos jurídicos, ¿no? Entonces lo que se dice es que el discurso lo escribió Aníbal Torres, que era su premier, y que era un abogado, una persona mayor, bastante conocida, un reconocido profesor de Derecho, y bueno, eso es lo que se plantea. Otra cosa es que también en ese momento la premier era la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, y Betsy Chávez en ese momento llama a los ministros y les dice que tienen que ir a una reunión de Consejo de Ministros así de improviso, porque ese día iba a haber un cambio histórico en el país. Eso lo dice Betsy Chávez, ¿no? Entonces, bueno, los ministros llegan y de pronto se ven con las cámaras de televisión de Canal 7 y escuchan el discurso, ¿no? Y los ministros comienzan a decir, pero ¿qué ha hecho, presidente? O sea, eso es inconstitucional. Porque si bien es cierto, nosotros en nuestra Carta Magna tenemos la posibilidad de que el presidente del país disuelva el Congreso, pero eso solo se puede hacer cuando se han dado dos, negaciones a la confianza del gabinete o por algún pedido también del Poder Ejecutivo de manera continua, de manera continua, y eso no había sucedido. No, o sea, ni siquiera, se había dado una más o menos medio rara, pero no había una segunda. Y ese día que
el día 7 de diciembre en la tarde se había puesto como cronograma en el Congreso de la República el debate de la vacancia de Pedro Castillo, pero como todos lo sabíamos, no habían los votos, porque se requieren 87 votos para que se dé una vacancia, y no se tenían los votos. Entonces, había una situación de tensión, ¿no? Pero lo que sucede ese mismo día 7 a las 9 de la mañana en el Perú es que en la Comisión de Fiscalización se presenta una de las personas que está detenida precisamente por corrupción en el Ministerio de Transporte, y esta persona, Sebastián Marrufo, declara que le dio 100.000 soles en su mano a Pedro Castillo en el Ministerio de Vivienda. Entonces me parece que esto es como un detonante, ¿no?, de la situación. Ahora, doctora Silva, ¿qué tiene que pasar en el Perú para que se frene este baño de sangre que ha sido observado por organismos internacionales y que incluso ha meritado un pronunciamiento del propio Papa Francisco, por un lado, y por otro, qué posibilidad hay de que en el corto plazo se convoque elecciones anticipadas? Yo tengo una posición, ¿no? Pues una posición política, pero bueno, lo voy a decir, soy transparente. Yo creo que tiene que renunciar Dina Boluarte, ¿no? Porque ya no solamente por la situación que originó todo este problema, porque cuando se produce este golpe de las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde ese mismo día, se vaca, ¿no?, el Congreso de la República vaca a Pedro Castillo, y a las 4 de la tarde está juramentando Dina Boluarte. Y el problema fue que cuando juramentó Dina Boluarte dijo, bueno, nos vamos a quedar hasta el 2026 o algo así, o voy a ser presidente hasta el 2026, y toda la gente se quedó verdaderamente pasmada porque se pensaba que iba a convocar elecciones. Entonces, esta situación fue una situación que, bueno, nosotros, incluso cierto sector de la izquierda, lo vimos como algo raro, extraño, difícil, pero dijimos, bueno, ¿qué irá a pasar ahora? No pudimos prever que se iba a producir esta movilización gigantesca en el sur andino, además de en otros sectores del norte, y nunca hubiéramos previsto que se produjeran tantos asesinatos, ¿no? De las fuerzas del orden, que es una barbaridad. O sea, han muerto 10 adolescentes, menores de 18 años. Han muerto gente de 15 años por bala en el cerebro. Es algo totalmente indignante, ¿no? Y yo creo que hoy en día la población ya no reconoce otra cosa en grandes sectores de la población que la renuncia de Dina Boluarte, porque el tema es que hoy en día ya Dina Boluarte tiene las manos manchadas de sangre, y verdaderamente lo que ayer coreaba la gente en las movilizaciones es: esta democracia ya no es democracia, Dina asesina. Eso era lo que coreaba la gente en las movilizaciones. Entonces, la situación es grave porque la presidenta es abogada y sabe perfectamente que ella va a tener que enfrentar en el futuro un proceso por crímenes de lesa humanidad, porque nunca hemos tenido en los últimos 20 años una situación en que el Estado peruano en 2 meses produjera tantas muertes, ¿no? Y bueno, debido a eso, precisamente, no creo que quiera salir del gobierno, ¿no? O sea, porque mientras esté en el gobierno va a tener esa protección, ¿no? Tiene inmunidad. Ahora, doctora, ahí me quedan algunas dudas. Esta movilización ciudadana que cobra fuerza, nos decía usted, en el sur del país, ¿está liderada por alguien? ¿Hay alguna figura que quizás sea la que está comandando esto, o es una explosión ciudadana y los ciudadanos no quieren, como ocurre también en otros países del mundo, que ningún político se acerque y que contamine, digamos, con la bandera de su partido, una lucha, una causa que es, digamos, ciudadana? ¿No hay ninguna figura por ahora? No, Alexis. Y ahora que converso con ustedes me doy cuenta el paralelismo con la situación que hubo en Ecuador en el año 2000. Es bastante parecido, porque hay varios presidentes que se suceden unos a otros y después una explosión. Claro, en el caso de ustedes con un gran protagonismo de organizaciones indígenas
Y en el caso nuestro es con la población indígena también, con la población aymara. De hecho, ha tenido un protagonismo muy fuerte la población quechua, pero sin liderazgos definidos. Ahora, es cierto también que, digamos, en las grandes movilizaciones, porque las movilizaciones de los campesinos de las, digamos, de las provincias altas de Puno, las provincias altas del Cusco, han bajado a la capital de Puno y de Cusco, han bajado a Juliaca y se han movilizado en la Plaza de Armas y son, pero miles de personas movilizadas, y han sido reprimidas, ¿no? En Juliaca han muerto 17 personas en un día, 17 personas en un día por balazo, por proyectil de arma de fuego. Entonces, digamos, también es cierto, han habido situaciones de violencia de parte de los movilizados, se han quemado comisarías, se han quemado, bueno, de hecho quemaron un carro de la policía y quemaron a un policía, ¿no? Y murió el policía, lo quemaron vivo, ¿no? O sea, han habido diferentes actos de violencia. Esos actos de violencia son actos vandálicos que están vinculados, pienso yo, con ciertos sectores informales, de mineros informales, tal vez, ¿no? Que tienen bastante fuerza y tienen, bueno, financiamiento, tienen dinero, ¿no? Y tal vez puedan haber ciertos sectores de lo que nosotros llamamos el Brain, que son el valle del Apurímac, N y otros ríos de la zona donde está el narcotráfico en el país. Pero eso a mí me parece que son, digamos, presencias menores, presencias que han tal vez ocasionado, sí, vandalismo, etcétera, ¿no? Pero eso no es, digamos, el talante de las movilizaciones. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? El gobierno está diciendo que todos los que están dirigiendo y que todas esas situaciones no son vandálicas, sino terroristas. Y están vinculando a estas acciones con el terrorismo de los años 80 y 90, que es el terrorismo de Sendero Luminoso, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque sí es cierto que, digamos, algunos grupos, algunas personas que cumplieron su sentencia y que fueron sentenciados por terrorismo salieron y conformaron una organización que se llama el Movadef, el Movimiento por los Derechos Democráticos y Fundamentales, algo así. Y este Movadef sí, pues está, ¿no?, digamos, organizado por personas que han sido sentenciados por terrorismo. Y ellos, claro, por supuesto, siempre están en todas las marchas. Desde que yo participo activamente en las movilizaciones, que es hace 20 años, siempre han intentado estar en todas las marchas ellos. O sea, en Río Revuelto el Movadef siempre va a estar ahí, pero no son para nada líderes. Ellos no están liderando absolutamente nada. Y este rato, doctora Silva, ¿qué político está, digamos que captando al momento la atención, aprovechándose de este momento de crisis un poco para una eventual candidatura presidencial ahora que resulte como el salvador? Mira, francamente no ha podido capturarlo nadie hasta ese momento, porque una de las personas que se estaba mencionando como líder de las, o sea, lo decía un poco la derecha, ¿no? Era Antauro Humala, que ha salido también de estar 18 años en la cárcel por una azonada también en contra de Alejandro Toledo en el año 2003, que se levantó con una serie de licenciados del ejército en un poblado que se llama Andahuaylas. Pero cuando Antauro Humala estaba en Lima y dio una especie de balconazo, dio así un meeting en el centro de Lima y habló de Dina Boluarte, la gente le comenzó a tirar botellas, todo lo que habían al costado, y se tuvo que retirar del meeting, así que en estos momentos Antauro Humala también está desprestigiado. No hay ningún político que en estos momentos esté, digamos, cosechando o recogiendo peces en ese río revuelto. No hay en estos momentos un político que también, por otro lado, el grave problema que menciona el gobierno permanentemente es que no hay líderes, que no tienen con quién conversar, que no tienen con quién dialogar, lo cual tampoco es cierto, porque ¿quiénes están convocando a movilizaciones? La Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, la
la institución que tiene 50 años representando a los trabajadores. Ellos acaban de convocar para una movilización ese día martes, así que bien podría conversar, se podría conversar con ellos, pero, ojo, tampoco ellos tienen la legitimidad de ser los organizadores de todo, porque lo que tenemos acá son una serie de movilizaciones totalmente descoordinadas que están en diferentes partes del Perú al mismo tiempo y que en verdad surge por algo que es casi simbólico, emotivo, más que racional. Y me refiero a que todos ellos están gritando en contra de ser terruqueados, como decimos nosotros, de ser considerados terroristas, de ser considerados vándalos, y reclamando algo muy simple. Están reclamando que se vaya Dina Boluarte, que hayan nuevas elecciones y una nueva constitución. Y esos tres reclamos son tres reclamos perfectamente democráticos. ¿Cómo nos parecemos? Decía hace un momento la doctora Rocío Silva. Y a propósito de eso, fíjate, han pasado 23 años. El 21 de enero del 2020, ¿no? Perdón, del 2000. Del 2000. Desde entonces han pasado 23 años. Hace 2 días nomás recordaba yo esa fecha, 21 de enero, cuando hubo el derrocamiento de Maguad, liderado por el movimiento indígena y un grupo de coroneles en esa época, ¿no? Acá en Quito. A propósito de las similitudes, doctora Silva, yo le quería preguntar sobre la polarización, porque así como ocurre en Ecuador, en donde estamos, digamos, la clase política está dividida entre quienes apoyan a Correa y quienes rechazan a Correa, en el Perú ocurre algo parecido y desde hace muchísimo tiempo atrás, que es este fenómeno del fujimorismo y el antifujimorismo. ¿Cuánto daño le ha provocado eso a la sociedad peruana durante todos estos años? Y si es fácil salir además de esa polarización. Bueno, mira, Alexis, esta polarización de este momento no es con un tema antifujimorista. O sea, de hecho, la mayor cantidad de personas que digamos, plantean, que tienen como propuesta una lucha antifujimorista, incluyéndome a mí, estamos en la capital, ¿no? Pero esa movilización es una movilización de otra índole. Mira, tampoco es una movilización izquierda-derecha, tampoco, izquierda contra derecha. Si bien es cierto que quienes están manejando las riendas, ¿no?, del poder en esos momentos son la derecha con Dina Boluarte, que es la que apoya, o sea, las bancadas de derecha son las que apoyan a Dina Boluarte, y por supuesto las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, pero digamos, más allá de eso, el grupo de personas que se levantan en la zona de Juliaca, etcétera, no son, pues, podríamos decir, el gran movimiento campesino organizado de izquierda, no, para nada. Son personas que básicamente, o sea, sí son campesinos muchos, pero también hay muchos comerciantes, muchos mineros informales, como decía, muchas personas que trabajan en el ámbito del comercio, ¿no? En Juliaca, por ejemplo, el comercio es fuertísimo, ¿no? O sea, son, digamos, personas que están reclamando más capitalismo, por decirlo de alguna manera, no hay una posición ahí ideológica de izquierda, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también lo que yo veo es que hay un reclamo en contra de Lima. Lima se ha vuelto, digamos, siempre ha sido, ¿no?, el monstruo que se traga todo el país, donde se toman las decisiones y donde están todos los servicios, donde están los hospitales, la mejor educación, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se reclama. Pero sobre todo se reclama, digamos, la identificación con Pedro Castillo. Porque, digamos, en un primer momento se reclamaba que libertad para Pedro Castillo, que Pedro Castillo salga. Ahora eso ha bajado bastante. Pero o sea, la identificación con un presidente que era rural, con un presidente que era maestro, con un presidente que era rondero, eso es lo que se está reclamando. Es decir, las personas dicen, nosotros no hemos votado por Dina Boluarte. Y fíjate, para todo esto, para complejizarlo más en el análisis, ¿no? Dina Boluarte es una mujer del sur andino. Ella es quechua hablante. En sus discursos hablaba en quechua. Pero ¿cómo se le percibe a ella? Y me comentaban algunas compañeras quechua hablantes, ¿no? Me decían, sí, pero ella no habla
como nosotros hablamos. Ella habla como los mistis. ¿Y quiénes son los mistis? Los mistis son los, digamos, ex-gamonales. O sea, es el lenguaje del gamonal, el quechua del gamonal, hablando con los subalternos, dándole órdenes, ¿no? Y eso ha sido percibido peor todavía. O sea, es muy complejo todo esto realmente, Alexis y Licenia. Esta situación es una situación que está muy vinculada con un reclamo verdaderamente ancestral, y ese reclamo, por ejemplo, lo que yo he escuchado hoy día en la mañana, ¿no? Escuchaba los TikToks de la gente y un chico decía, cuando se levantan son llamados terroristas, y cuando reclaman por su voto son llamados manipulados, y cuando vienen a Lima son llamados provincianos. Entonces es el desprecio, ¿no?, que se percibe, el desprecio de Lima en contra de este sur andino tan fuerte y potente. Y también otra cosa que decían es, claro, o sea, nosotros, ustedes los limeños cuando vienen nos ven como si fuéramos parte del folclore, parte de la pintura, pero cuando nos salimos del cuadro, ahí sí no les gusta. Muchísimas gracias, doctora Silva. Siempre un gusto conversar con usted. Qué lástima en estas condiciones, pero siempre es muy ilustrativo hablar con usted. Muy amable. Fuerte abrazo, doctora.